Por favor, vamos a abrir nuestras Biblias. De una vez vamos a entrar en materia porque hoy terminamos la serie que estuvimos viendo sobre el Evangelio de Juan. Hoy vamos a terminar la serie del Evangelio de Juan. Muy bien. Entonces vamos a ir directamente a Juan capítulo número 20. ¿Bien? ¿Para qué? Como que... Para que como que nos contextualicemos. ¿Listo? Juan capítulo 20, versículo 1, que fue con el versículo que inicié la oración de hoy. Dice que el domingo por la mañana, muy temprano, mientras todavía en la NTV, vamos a poner la NTV, ¿oíste? Mi querido George Clooney del Encuentro. Él es el George Clooney del Encuentro, hermanos. El domingo por la mañana, mientras todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido rodada. Y quiero que nos detengamos ahí, por favor. Quiero que empecemos por este punto de la historia, porque el apóstol Juan va a empezar a utilizar, digamos, muchos matices, muchos símbolos para explicarnos qué pasa en el corazón del hombre, qué sucede con el gran plan de Dios para nosotros y qué hacer en este camino. Y si tú te das cuenta en la historia, tenemos que reflexionar un poco acerca de que, ¿quién está haciendo el reto de las 15 semanas? ¿Chosen? Qué bueno, los felicito. Genial. Si nos hemos estado, digamos, haciendo el reto, nos damos cuenta que esta mujer en particular, bueno, acá dice que era María Magdalena, pero en el libro de Mateo, en el libro de Marcos y en el libro de Lucas también dice que fueron las mujeres. Solamente que solamente que Juan pone como su vista en María Magdalena, por lo que fue impactante para ella, porque fue la primer testigo. Pero dice que estaba muy oscuro. Y yo sé que mientras tú llegas aquí a una reunión dominical, mientras tú llegas a una pastoral, a una consejería, mientras tú te levantas a hacer un devocional, mientras tú te esfuerzas a veces y casi que a veces arrastramos los pies para tratar de venir a la iglesia a pesar de las vicisitudes de la vida, a pesar de que uno quisiera quedarse en la cama, lamentándose, llorando, ella se levantó. Pero la oscuridad no estaba externa. La oscuridad estaba por dentro. Ella estaba viviendo una gran pérdida. Su maestro había sido asesinado. Su maestro había sido, lacerado, torturado. Y era el Mesías, o sea, era la esperanza. Ella había dejado, digamos, una vida para encontrarse con Cristo Jesús y caminar junto con los discípulos 3 grandes años, que fueron años de triunfos, de experiencias, de ver milagros, de caminar sobre las aguas. Pero en este punto de la historia, ella va con un luto en el corazón, va enlutada. Y quiero que sepas lo siguiente: cuando tú y yo no hemos resuelto una pérdida, cuando no hemos resuelto un duelo por lo que esperábamos que fuera y lo que no pudo ser, hay oscuridad en el corazón. Pero el pasaje es tremendamente revelador, porque mientras estaba de noche, en la oscuridad, Dios estaba haciendo un gran milagro. Estaba resucitando en la oscuridad. Estaba resucitando antes del amanecer. Por eso es que se acuerdan que en Semana Santa este año hicimos Domingo de Resurrección temprano. ¿A qué hora fue que hicimos Domingo de Resurrección? No me acuerdo. La próxima lo hacemos a las 5 de la mañana para que no perdamos la costumbre. Bueno. Y miren lo que sigue diciendo. Quiero que miremos el versículo. Entonces dice que se levantó y corrió y se encontró con Simón, versículo 2, con Simón Pedro y con otro discípulo a quien Jesús amaba. Ya sabemos quién es él, ¿no? ¿Quién es? Juan. A quien Jesús amaba, y le dijo: sacaron al Señor de la tumba. No sabemos dónde lo pusieron. Y es difícil. O sea, yo me pongo a pensar, qué valientes estas mujeres que a veces llegan solas a la iglesia y llevan viniendo días, meses, semanas, años, y su familia no los acompaña. Qué difícil, ¿no? Yo me pongo a pensar,
Qué difícil que te esforzaste, viniste a la iglesia, quisiste rescatar un matrimonio, viniste quizás al seminario, al encuentro, al retiro del matrimonio y simplemente las cosas no se pudieron dar y se destruyó una relación. Y quizás tú estás llorando por ese hijo que se rebeló, por ese matrimonio que no se dio, estás llorando por ese proyecto que no pudo ser, pero mientras está en la oscuridad, las cosas de la vida, a mí lo que Juan me está diciendo es, Dios está trabajando. Por eso en tus notas de estudio el título es, el milagro llena empieza mientras lloras. Ahí empieza el milagro, mientras estás llorando, ¿cierto, doña Rebe? Me acuerdo que ayer estábamos ahí en la mesa y Rebe me contaba que ¿hace cuánto viniste a la iglesia, Rebe? ¿Hace 6 años? Santo Dios. Y entonces y dice que Hugo González, tú sí eres malo, mano. Invitas a tu tía a la iglesia y no vienes a la iglesia ese día y la mandas aquí, porque yo digo que tiene que ser difícil que a ti te invitan a un lugar donde hay un grupo de unos evangélicos bien fanáticos llorando por una canción y levantando las manos y aplaudiendo y que te dejen ahí solo tirado en el medio. Pero bueno, ¿te estabas desquitando, Huguito? No sé. Y entonces me contaba Rebeca que mientras ella estaba ahí, pues le tocó, digamos, como en el centro del salón y prendieron las luces y como que, ¿y ahora para dónde me voy? Porque si hubiese estado en la esquina, pues me salgo rápido. Pero si estoy en el medio del salón, ¿yo qué hago? Pues voy a escuchar a este chaparrito colombianito, a ver qué va a pasar acá. Y bueno, y el Señor en ese día que ella venía con preguntas, dice que le dio respuesta. Y es que mientras tú lloras, Dios está trabajando, hermanos. ¿Sabes cuál es el punto? Ir al lugar correcto. Porque es que ¿a dónde vas a ir a llorar? ¿O a quién le vas a ir a llorar? El punto no es que lloras, todo el mundo sufre y todo el mundo llora. El punto es ¿a dónde vas a ir cuando estás pasándola mal? ¿A quién le vas a llorar? Y por eso en el punto número 1, escríbelo por favor, Dios trabaja de noche. Dios trabaja de noche. Ahora, en el capítulo 20, George Clooney, ¿me ayudas por favor? Capítulo 20, versículo 14 y 15. Es que toca hacerle publicidad porque ya quiero que el muchacho se venda rápido. Yo llevo haciéndole publicidad un montón y... ¿Sabes qué? Descubrí algo ayer. No, descubrí algo ayer. Miren, voy a contarles algo. Esto no hace parte del tema, pero descubrí. Ay, mira, sí empata con el tema. Dios trabaja mientras tú estás en la oscuridad. Ponle cuidado. Ayer descubrí que cuando Andrea entró a misión estaba soltera. ¿Sí o no? Y ella estaba orando por un esposo. Cuando Jafé entró a misión estaba soltero o no. ¿Y qué pasó? Se casó. Cuando Jennifer entró a misión estaba soltera, ¿cierto? Y cuando Moy entró a misión, ¿cómo estaba? ¿Y qué pasó? Se casaron. Cuando Vania entró a misión, ¿cómo estaba? Y cuando Isaías entró a misión, ¿cómo estaba? ¿Y qué pasó? Se casaron ayer. Caín. O sea, esa fue mi conclusión en estos días. Ayer estaba pensando en eso. Caín, creo que tienes que entrar a misión, mano. Bueno, ¿quién seguirá? Sigamos entonces. Ay, mira, si empata. Entonces en el capítulo 20, versículo 14, dice, dio la vuelta para irse, o sea, María Magdalena, y vio que alguien estaba de pie allí. Era Jesús, pero no lo reconoció. Es difícil porque el dolor nos agota, nos agobia, no nos deja ver el sufrimiento, la pérdida. Uno está en estado de shock, pero siguiente versículo. Y Jesús hace unas preguntas súper interesantes y le dice lo siguiente. Apreciada mujer, ¿por qué lloras? Esa es la pregunta uno que el Señor hace. ¿Por qué lloras? Y yo te quiero hacer esa pregunta hoy. En serio, ¿por qué lloras? ¿Qué duele? ¿Lloras porque quizás te estancaste en tu vida financiera o profesional?
No sé. O lloras porque eso que tú anhelabas ya no está. ¿Por qué lloras? O sea, ¿cuál es la razón que te da tristeza hoy por hoy? Lo que no pudo ser y tú creías que debía ser de esa forma. ¿Mm? ¿Por qué lloras? Es la pregunta del Señor. Y entonces, Él le hace la segunda pregunta, más tremenda todavía. ¿A quién buscas? Y son las dos preguntas como que pegan en lo medular. ¿A quién lloras y a quién buscas? ¿O por qué lloras y a quién buscas? Y ella pensó que era el jardinero y le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo puso y yo iré a buscarlo. Claro, María estaba buscando un cuerpo muerto, pero no se estaba dando cuenta que estaba hablando con Dios vivo, con un Dios de milagros. Y, y es que, no sé, yo creo que nos perdemos demasiado monopolizando el dolor y pensando que el dolor nos pertenece exclusivamente a nosotros. Y amigos, no podemos estar como encerrados todo el tiempo en nuestro dolor y en nuestra tristeza. O sea, está muy interesante porque miren, por ejemplo, el libro de Juan inicia diciendo que el verbo era Dios, ¿se acuerdan? Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y después empieza a hablar, después de esos versículos, que la luz vino al mundo y habitó entre los seres humanos. Y si tú te das cuenta del libro de Juan capítulo 1 particularmente, empieza a explicarnos, o sea, Juan está diciendo a los seres humanos: la luz vino, pero el mundo no lo reconoció y el mundo no pudo ver la luz. Así empieza el libro de Juan. Y el libro de Juan casi que está terminando diciendo: están en oscuridad, han caminado con Jesús, han visto los milagros de Jesús y todavía no pueden ver a Jesús. Entonces, puedo ser un creyente que lleve mucho tiempo buscando al Señor, viniendo a la iglesia, congregándome y sabiendo cualquier cantidad de doctrina, pero sin embargo, cuando viene una pérdida, cuando viene algo que se sale, digamos, de mi ecuación, de mi control, entonces me lleno de oscuridad y me desanimo fácilmente. Y por eso es que él le está preguntando a ella: ¿por qué lloras? A veces ni siquiera es por qué, sino a quién. Y lo segundo que él le pregunta entonces: ¿qué estás buscando? Y sigue siendo la pregunta de la semana pasada, ¿recuerdan bien? Que está conectado con Juan capítulo número, ¿qué vimos? La semana pasada, el 18. ¿A quién buscas? Entonces, esa voz que te llamó de las drogas, de la adicción, del alcohol, y tú recaíste, por lo que sea que haya pasado, te sigue preguntando lo mismo: ¿a quién lloras y a quién buscas? O sea, eso que vuelves a ese lugar de muerte donde sueles llegar, donde yo suelo ir, sigue el Señor en la oscuridad de mi dolor preguntándome lo mismo cada vez que tengo una recaída en mi pecado, en mi adicción. Y no sé cuál sea el tuyo. Cada uno sabe cuál es el de cada uno. Siempre lo he dicho: unos más adictos a la aprobación, otros más adictos al trabajo, porque necesito, digamos, ponerme un desafío siempre más grande para decirle a mi cerebro: uff, qué fuerte soy y qué exitoso soy, pero por dentro, cuando se acaba el éxito, me siento otra vez frustrado. Porque es que eso nos pasa. O sea, yo estas semanas he estado reflexionando en lo siguiente. Yo digo, a mí me ha pasado últimamente que cuando uno tiene tantas actividades, realmente tantos, por ejemplo en el caso nuestro, tantas actividades, tantos seminarios, tanta cosa, a mí me sucede que cuando, por ejemplo, hacemos un retiro o un seminario y se convocó la gente y nos fue súper bien y se convocó, yo por dentro digo: qué chido, lo logré. Y entonces cuando de pronto no nos va tan bien y de pronto no va tanta gente, yo digo: no lo logré. Y he estado pensando mucho en esa situación que pasa. Voy a hablar internamente en mi corazón y digo: ¿realmente a quién estoy buscando? Estoy buscando
demostrar que sí lo puedo lograr? ¿O estoy buscando que estoy agradando al Señor con 1000 o con uno? Porque es la misma cosa. Se trata de vidas. ¿Tú a quién buscas? Porque nos empezamos a volver adictos al éxito, adictos al logro. Y el día que no tenemos el logro nos sentimos de la patada. Y por eso el Señor, o sea, si tú y yo nos ha pasado como María Magdalena, estamos buscando a un Dios muerto, estamos buscándolo desde la penumbra de nuestra tristeza y de nuestro lamento, el Señor va a enfocarnos a esa pregunta. Pero por eso escribe en tus notas de estudio ahí, el amor que transforma la desesperación en misión. Porque están en la conversación, ellos dos, están en la conversación. Siguiente versículo, por favor. Vamos a leer 16 y 17. María, exclamó Jesús. Y ella giró hacia él y exclamó, maestro. Raboni dice en esta versión, que en hebreo significa maestro. Siguiente, por favor. Miren esto. No te aferres a mí. Suena raro, dijo Jesús, pero no en el sentido de que no me sigas, sino en el sentido de no te aferres al que se murió. O sea, sigue al que resucitó. Ahorita lo vamos a ver más adelante. Todavía no he subido al Padre, pero ve a buscar a mis hermanos y diles, voy a subir al Padre y el Padre de ustedes, y a mi Dios y al Dios de ustedes. Me encanta saber esto. Dios siempre va a convertir tu dolor en una gran misión. Tu dolor va a ser una gran misión. ¿Oíste, mujer, que tuviste ese aborto? Seguramente Dios te va a poner en el corazón a ayudar niños que fueron abandonados. Dios siempre va a hacer eso con tu dolor. Y me gusta mucho saber esto porque cuando la gracia llega a tu vida, la gracia del Señor, Él te convierte en un mensajero. Yo no sé si te ha pasado, porque yo digo, cuando yo tuve mis primeros discípulos, ¿recuerdan cuando ustedes tuvieron sus primeros discípulos? Que uno dice, yo no puedo ni con mi vida. Yo creo que lo voy a echar a perder, Dios mío. ¿Sí o no? Ay, Dios mío, usted, porque yo voy a echar a perder a este. No puedo ni conmigo. Y eso es lo genial. Eso es lo genial de la gracia. El Señor no te elige, no porque tú ya lo lograste. Te elige porque te ama y va a usar eso, esa vasija de barro, como Él lo llama, como un vaso de honra, pero sigue siendo la misma vasija de barro. Pero en Él es un vaso de honra, un vaso de misericordia. Entonces, desde ese lugar, mira esto, porque esto, ojalá que lo podamos, mira el versículo 18, miren esto, es particular. María Magdalena fue y dio la noticia a los discípulos. He visto al Señor. Y escúcheme bien, esta es la primera persona que predica el evangelio después de la resurrección. La mujer llena de dolor, la mujer llena de tristeza, la mujer quizás huérfana, abandonada, rota, triste. Ella es la primer apóstol, por decirlo de alguna manera, aunque si lo graban en redes sociales me van a dar palo los fariseos, pero bueno, enviado significa apóstol. Pero es la primera mujer enviada que no tenía esperanzas, una mujer que había tenido 7 demonios, recuerdan bien que la Biblia dice, endemoniada, endemoniadísima, y ella es la primera mensajera. Y Dios toma la decisión de tomar esa vasija rota, quebrada, para que se convierta en su primera evangelista de las naciones. Ahora bien, tú seguramente eres el primero de tu generación, de tu familia, que estás llevando el mensaje de las buenas noticias a tu casa. ¿Y sabes qué te va a pasar? Posiblemente como a la Magdalena, no te la van a creer. Porque no crean que los discípulos le creyeron. Ella se fue y le dijo a los discípulos, ¿recuerdan bien la historia?
Ajá, ya estás con tus cosas. Tú con tu bipolaridad, ya se te metieron otra vez los demonios, fanática. Así que escribe esto, por favor: cuando el amor te encuentra, o sea, cuando Jesús te encuentra, tu dolor se vuelve en el gran mensaje de Dios para las personas. Ustedes saben bien, amados amigos míos, que pues yo muchas veces he contado la historia, el dolor, las pérdidas que tuvimos en casa. Y en estos años he llegado a la conclusión que, que el testimonio, o sea, que el dolor realmente es un gran mensaje de la obra de Dios en tu vida. Así que te voy a decir firmemente siempre lo mismo: por favor, no desperdicies tu dolor. No escondas tu dolor. Tu dolor se comparte para bendición a otros. Te lo voy a decir hasta el hartazgo, porque yo veo grandes milagros aquí, grandes testimonios, y personas que todavía siguen escondiendo su historia y su dolor porque creen que no tienen nada que enseñar. Ya es un triunfo que tú hayas hecho una nueva vida. No lo escondas. Muestra las cicatrices, no heridas que están sangrando. Muestra la resurrección del Señor. Muéstrala con libertad a las personas. Eso es maravilloso, hermanos. Eso es genial. Ayer que fuimos a la fiesta de don Alejandro, yo nunca había visto un norteño cristiano. Eso fue nuevo para mí. El Señor es mi patrón. Es neta. El Señor es mi patrón. Ahora llevo cargamento de Biblia. Así yo, bueno, o sea, es una cosa loquísima. O sea, está. No, parece chistoso, pero yo veía a esos locos cantando y decía: ¿esta gente a quién le cantaría antes? ¿O no? ¿A quién creen que le cantaban ellos? ¿Ah? A todo eso que usted está pensando. Y ahora estos locos: el Señor es mi padre, y con el sombrerote y baile, y cada 5 palabras, aleluya, gloria a Dios. Yo, wow, qué chido. Eso es mostrar cicatrices, no esconderlas. Esto es lo que yo sé hacer ahora, lo voy a hacer para la gloria de Dios. Me parece tremendo un testimonio que una vez le escuché a un hombre que era traficante de drogas, pero un tipo tremendamente traficante de drogas. Recibe a Cristo, deja el narcotráfico, deja todo, porque eso es lo normal que hace un cristiano. Y entonces esa iglesia tenía una misión: mandar 1.000.000 de Biblias a China. En China no es posible importar Biblias, porque China hace sus propias versiones de la Biblia y las hace Biblias comunistas, y Jesús es comunista en China, ¿sí? Jesús no es Jesús. Es una cosa complicadísima. Entonces las iglesias cristianas tienen que predicar con la Biblia que China imprime para las iglesias, y está súper loquísima, o sea, no es la Biblia. Y entonces el tipo pensando con el pastor y con el grupo: ¿cómo hacemos para meter 1.000.000 de Biblias? Y él dice: a mí se me ocurre una idea. Una vez teníamos una ruta. Qué impactante. Meter 1.000.000 de Biblias en China. No desperdices tu dolor. No lo escondas, pero hazlo para la gloria de Dios. Así que este es el punto. María encontró a los discípulos y le dijo esto: he visto al Señor, y les dio el mensaje. Y esa es tu tarea cuando te encuentras con el Cristo resucitado. Sigue dando el mensaje y no te canses. Por favor, no te canses. Te lo dice tu pastor, que tiene que grabar un audio casi todos los días. No te canses, porque ese es el llamado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir al segundo punto.
El amor restaura el miedo y la duda. Vale. Un aplauso aquí. Gloria a Dios por la vida de Vale. Gracias. Hola, familia. Yo esperaba que se le olvidara. No es cierto. Bueno, ¿podemos pasar al versículo 19, por favor? 19, el siguiente. Vamos a leerlo. Dice, ese domingo al atardecer los discípulos estaban reunidos con las puertas bien cerradas porque tenían miedo de los líderes judíos. Hasta ahí. Bueno, nosotros sabemos de antemano que los discípulos habían conocido de Jesús, habían pasado con él tantos días, tantas semanas, lo vieron hacer milagros, prodigios, y sin embargo, luego de su muerte, estaban ellos escondidos, encerrados. Y esto no habla solamente de un encierro físico, sino habla de un estado del alma. Ellos, el miedo los estaba paralizando, el miedo no los dejaba hacer algo más, no los dejaba creer ni los dejaba ver más allá de lo que había detrás de esas cuatro paredes. Aquí sucede que, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero cuando estamos viendo, no sé, una película y el protagonista muere, eso es como, ¿en serio? O sea, hasta ahí llegó todo. Ya, o sea, eso fue todo, no hay más. Y yo me imagino que de esta manera se sentían los discípulos. Había muerto el protagonista. Había muerto quien ellos creían que los iba a sacar de toda esa injusticia que sucedía. Había muerto ese rey de reyes. Y ya no había más. Yo creo que fue la desilusión, fue el miedo, fue el dolor lo que los llevó a encerrarse. Tú quizás por culpa de haber cometido algún pecado o por culpa de no haber creído en algún milagro, te encerraste en creer que Dios quizá estaba enojado o Dios quizá estaba ausente, pero no debemos encerrar a Dios en nuestra pequeña cajita de lo que creemos que Él es. Creo que ellos habían encerrado a Dios dentro de esa cajita creyendo que ya hasta ahí había acabado todo, como un profeta más. Pero no era así, no era un profeta más. Ok, entonces yo me imagino que en medio de toda esta bruma mental estaban completamente paralizados. Seguimos leyendo el versículo y dice, de pronto Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. ¿Quién me puede decir cuál es esa palabra que dicen los judíos al entrar a algún lugar? Shalom. Eso es lo que significa shalom, la paz sea con ustedes. Realmente eso es lo que significa, digamos, literalmente. Pero shalom no solamente tiene ese significado. Shalom no es solamente un saludo, ni significa solamente ausencia de guerra, sino que además en hebreo significa plenitud restaurada, armonía, reconciliación. Esto es como si Jesús viniera delante de ellos y antes de decir cualquier cosa, sin necesidad de exigir, sin necesidad de regañar, sin necesidad de reprenderlos por la falta de fe, solamente llegó y les dijo, sé que están rotos, pero conmigo todo vuelve a su lugar. Y creo que esto es durísimo porque yo sé que no soy la única que se ha visto en medio de una situación en la que dice, no sé, miras el bolsillo y ves que no tienes ni un peso, pero tienes muchas cosas que pagar. Y dices, no, ya fue. Pero no hemos visto a Jesús hacer milagros, hacer prodigios también como los discípulos. Porque bueno, a mí me parecía muy fácil decir, no, pues es que ellos vieron a Jesús físicamente, ellos lo tuvieron frente a frente. ¿Cómo puede ser posible que no creyeron si Él ya les había avisado que iba a padecer, que iba a morir? Y yo pensaba, ay no, ¿sabe? Pero en muchas ocasiones me la he visto igual.
Porque quizá no he visto a Jesús así, pero sin duda lo he podido ver. Y también ha habido ocasiones en las que no he creído. Entonces, bueno, cuando el miedo cierra las puertas para protegerse, la gracia atraviesa los muros. Él no te pide que salgas, Él no te pide que hagas nada, Él no te pide que te quites el miedo, que estés listo. Él solamente está esperando a que estés ahí para ir por ti. Él no necesita ni siquiera tocar a la puerta. Él simplemente entró y apareció en medio de los discípulos. Y cuando Jesús entra, todo miedo sale. Yo me imagino el asombro que debieron tener los discípulos en ese momento al ver que el maestro estaba ahí cuando ellos lo vieron morir. ¿Sí? Pero bueno. Sucede en el siguiente verso, por favor. Mientras hablaba, les mostró sus heridas de sus manos y su costado. Ellos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Siguiente. Y una vez más les dijo: la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Porque la gracia no es solamente decir, aquí estoy, te perdono, te amo, te restauro, te sano. La gracia no solamente sana, no queda en una misión pasiva, es una misión activa. El Señor no solamente nos brinda ese refugio, sino que además nos da una misión y nos da todas las herramientas para cumplirlas. Y en este momento, a pesar de que Él quería transmitirles esa paz, ese consuelo, esa reconciliación, aparte les envía. Porque de eso se trata el reino. Esa es la dinámica del reino. Primero te sana, pero luego te envía. Todos aquí tenemos una misión, como lo veíamos en la canción de Somos tu Iglesia. Hemos sido enviados. No solamente estamos aquí para seguir recibiendo y recibiendo y recibiendo, que no dejamos de recibir, porque la gracia no es un momento, no es un instante mágico en el que yo levanto mis manos y yo siento todo ese amor y yo siento su paternidad. No es solamente eso. La gracia se refleja día con día y dice la palabra que se renueva además cada día. ¿Sí? Entonces, realmente aquí, pues no, lo que Jesús les quería transmitir es que no estaba esperando de ellos perfección, no estaba esperando de ellos el que se sintieran listos, el que se sintieran preparados, el que fueran perfectos ya, el que fueran igualitos a Él. No esperaba eso. Él sabía que ellos tenían sus dudas, Él sabía que ellos estaban en medio de sus mismos procesos de duelo, pero Dios no rechaza lo que quizá el mundo sí. Ese dolor que ellos sentían, ese miedo, Él lo usó y los envió. ¿Podemos pasar al siguiente, por favor? Entonces sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. Les da la misión, la comisión y también les da la herramienta que es el Espíritu Santo. Siguiente, por favor. Si ustedes perdonan los pecados de alguien, esos pecados son perdonados. Si ustedes no los perdonan, esos pecados no son perdonados. Siguiente. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Y esta parte es muy importante porque uno dice, bueno, ¿para qué lo menciona? Pero no, es realmente súper importante porque el hecho de que no estuviera Tomás, el hecho de que su ausencia, pues literal no estuviera en ese lugar y no pudiera experimentar ese primer encuentro con Jesús, fue muy relevante porque nos deja en la palabra una lección de fe eterna.
Sucede que, bueno, sigamos leyendo el siguiente, por favor. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ella y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. Dios mío, ¿cuántas veces no hemos estado en la misma posición de no creer hasta no ver? Creo que esto literalmente, esta incredulidad nos describe a nosotros como humanos, porque siempre esperamos que nuestros ojos puedan primero comprobar para poder llegar a sentir. Pero su incredulidad no fue por rebeldía, no fue por contrariedad, no fue por, ay, mentirosos. Fue porque él estaba en un tiempo de duelo. Él realmente estaba atravesando un duelo por la muerte de Jesús. ¿Y a cuántos nos ha pasado que de igual manera pasamos por alguna prueba, por alguna tormenta y eso nos deja como resentidos, eso nos deja como alejados, como distanciados del Señor? No sé aquí a quién le ha pasado. El duelo también puede disfrazarse de escepticismo. No sé si les ha pasado cuando, no sé, alguien llega y te dice, Dios te ama, pero tú estás pasando por una situación en la que dices, no tengo dinero, mi familia no está conmigo quizá, y uno dice, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? O cuando te dicen, todo va a estar bien, pero nada parece apuntar a que vaya a estar bien. Y Dios no castiga esos procesos, Dios no castiga la duda, el dolor, no reprende a Tomás. Si podemos leer el siguiente versículo, por favor. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y les dijo, la paz sea con ustedes. Siguiente. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado. Ya no seas incrédulo, cree. Jesús no le reprende, Jesús le concede un encuentro personal. Jesús le concede, sí, ok, ven, mete tu mano en mi costado, ven, pero cree porque aquí estoy yo, he resucitado, ¿sí? Jesús de igual manera le vuelve a decir, la paz sea con ustedes, a traer de nuevo consuelo, a traer esa paz, a decir de nuevo ese shalom. Jesús no tiene miedo de ser tocado en sus heridas. Jesús no tiene miedo de esa incredulidad, de esa duda. Jesús no teme a nuestra oscuridad, porque Él es la misma luz. Jesús ya no tiene heridas que sangran, sino que sanan. ¿Podemos leer el siguiente verso? Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Siguiente. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto. Benditos son los que creen sin verme. Así es el reino. Los que dudan terminan proclamando aún más fuerte. Y quizá Tomás tuvo que ver para creer, pero sin embargo Jesús dice, benditos son los que creen sin verme. Y creo que tú y yo hemos estado en esa situación en la que no queremos orar, en la que no tenemos fuerzas y sin embargo lo hacemos. Jesús está hablando de ti en este momento. Bendito seas tú que crees aún sin ver el milagro pasar, aún mucho antes de que algo parezca suceder, de que algo parezca cambiar. Esa fe invisible es la que mueve el cielo. Tomás necesitó tocar, tú solo necesitas recordar.
El mismo Cristo que atravesó los muros del miedo, también puede atravesar los muros de tu incredulidad. Muchas gracias. Muy bien. Ya los discípulos han visto a Jesús, ¿estamos de acuerdo? Ya María Magdalena lo ha visto. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo después de que Jesús se les aparece a pesar de que las puertas estén cerradas? ¿Cómo a pesar de que les ha mostrado evidencias indubitables de su resurrección? ¿Cómo es posible que regresen al punto del inicio? Otra vez. Juan capítulo número 21 inicia de esta manera. Vamos a ponerlo. Juan 21 del 1 en adelante, que este es el último capítulo de Juan. Y dice así. Listo, dice. Más tarde, Jesús se apareció nuevamente a los discípulos junto al mar de la Galilea. Este es el relato de lo que sucedió. O sea, ha pasado que Jesús ya se encuentra con ellos con las puertas cerradas, pero después vuelve otra vez Jesús a buscarlos. ¿Por cuántas veces los ha buscado? Desde el inicio, ¿no? Desde todo el evangelio, desde el punto de partida todo el tiempo. Y mira, versículo 2. Varios de los discípulos se encontraban allí: Simón Pedro, Tomás, al que apodaban el gemelo, a Natanael de Caná de Galilea, a los hijos de Zebedeo y los otros 2 discípulos. Estaban ahí los cuates. Y llega Pedrín, pingüín, y dice las siguientes palabras. Así como, estoy aburrido, como que, ¿será que lo que tuvimos fue una alucinación? ¿Será que sí era de verdad? ¿Será que todo esto fue un sueño? Porque es que, mano, cuando Satanás a uno lo golpea, a uno lo hace dudar mucho. Y todos mis años que le serví a Dios, porque ¿quién no le ha pasado? Que uno llegó a la iglesia, amó, sirvió, tuvo discípulos. Llega un día donde Satanás a uno lo zarandea y le tira contra el piso y lo hace tener cualquier cantidad de dolor y sufrimiento. Y uno queda tan, no sé, tan en shock que uno se pregunta, ¿será que todo lo que yo viví con Dios fue una imagen, una ilusión? ¿O si fue real? Eso suele pasar. Entonces Pedro está con ellos, como ellos siguen como en el proceso, y Pedro dice, me voy a pescar. Me voy a pescar. Pero ¿por qué Pedro dice eso? Por una razón, amigos. Pedro perdió su vocación. Pedro perdió su vocación después de la pérdida y la tragedia. Judas ya se había suicidado. No entendían si estaba resucitado o no. Porque, digámonos la verdad, muchos de los que llegan a la iglesia, o puedes pasar mucho tiempo, uno dice, pero llevamos hablando de Jesús 2000 años y todavía no ha llegado. ¿Ese pronto para cuándo? Y nos seguimos preguntando lo mismo. Así que Pedro no va a pescar porque quiera ir a trabajar, va a pescar porque no tiene propósito, porque perdió la vocación. Por eso el punto número 4, escríbelo en tus notas de estudio: el amor restaura la vocación. El amor restaura la vocación. Ahora mire la escena, pero quiero que lo observes bien. Me voy a pescar, nosotros también vamos, dijeron ellos. No tenemos otro propósito ya. Se les olvidó que Jesús les dijo, dejen las redes, porque los haré a ustedes pescadores de hombres. Entonces, así que salieron en la barca. Espérate. Pero no, dígalo conmigo, pero no pescaron nada en toda la. ¿Dónde está la oscuridad? No puedo verte resucitado, Señor. Sí me dijiste shalom, sí fue espectacular lo de la piedra, pero como que no sé si no sé si fue mi ilusión, no sé qué pasó, pero siguen en la oscuridad. Pero amigos, esto me encanta. Escriban en sus notas de estudio: Dios espera siempre en la orilla. El Dios que espera en la orilla.
Dios es un Dios que a pesar de que metimos la pata, que a pesar de que volvimos al mismo lugar de donde nos sacó, se para de nuevo en la orilla con tanta paciencia. Así que miren lo que dice el versículo 4. Al amanecer, eso lo hace Juan intencionalmente, o sea, se están como despertando. Al amanecer, Jesús apareció en la playa, pero los discípulos no podían ver quién era. ¿Ven de nuevo? Cíclicamente, una y otra vez. No pueden verlo, no pueden creerlo, no pueden verlo. Y esto es algo que Dios entiende que posiblemente va a pasar cíclicamente en muchos creyentes. O me equivoco si algún día tú no has querido decir, ya, ¿para qué voy tanto a esa iglesia? Tanto teos, tantos audios, tanto devocional y la tortura de levantarse uno a las 6 de la mañana. ¿Para qué? Me cansé. Las cosas no cambian. Este hombre sigue igual. Y estos hijos peor. Porque la oscuridad está aquí y aquí. ¿O seré yo maestro el único? ¿Alguien le ha pasado alguna vez? Y te seguirá pasando, según la historia. Pero Jesús da una respuesta tremenda. Y esto me encanta. Versículo número 5. Amigos, ¿pescaron algo? No, contestaron ellos. Es una pregunta directa, pero tierna. Y esto es lo que el Señor les está diciendo, y escúchenme bien. El Señor les está diciendo, tu identidad no depende de tu productividad. Vuelvo y lo repito, tu identidad no depende de tu productividad. Yo no te amo a ti por lo que tú das. Yo te amo a ti por lo que tú eres, dice el Señor. Yo sé que no vas a pescar muchas veces nada en toda la noche y sigo creyendo en ti. Sigo entregándote ese hogar, ese ministerio, esos discípulos, eso, porque no es por tu productividad. Claro, eso pega muchísimo. Por ejemplo, eso pega muchísimo cuando de pronto uno está teniendo un servicio al Señor por una u otra razón y le cambian el servicio y uno queda como en el aire, como que no he pescado nada ahora, Señor. Y el Señor, tranquilo, yo sigo en la orilla. Yo sigo en la orilla. Y les voy a decir una cosa, iglesia, seguiremos viviendo cambios y unos cambiarán de un ministerio a otro y unos pasarán de aquí para allá y otros tendrán que volver a empezar y otros. Pero no quiero que sepas que el Señor hoy te está diciendo que tu identidad en Cristo no depende de tu pesca, de tus logros, de si se convirtieron 1000 a Cristo o no se convirtió uno a Cristo. Y eso me parece genial con el Señor, porque ahora pasa algo tremendo. Versículo número 6. Es que esto es como para comérselo despacio. Entonces él dijo, echen la red a la derecha de la barca y tendrán pesca. Ellos lo hicieron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces que contenía. Yo siempre me he preguntado lo siguiente: ¿por qué el Señor hizo ahí una pesca milagrosa? Otra vez, ¿cuántas pescas milagrosas van aquí ya? 2. La primera pesca milagrosa, que está registrada en el libro de Lucas capítulo 5 versículo 4, y esta es la segunda. Por algo, mírame esto, es tan genial el Señor que tenemos, que el Señor te va a volver a hablar en el idioma en que tú le entiendas. Por ejemplo, el idioma de Pedro era la pesca. Yo no sé si lo recuerdan bien, pero Pedro, cuando hace la primera pesca milagrosa, dice la Biblia que él se tiró de rodillas y le dijo: Señor mío, apártate de mí porque soy un pecador. ¿Pero qué lo hizo ver su pecado? La pesca. ¿Qué lo hizo ver que él era Dios? La pesca. Y
Quizás cuando uno se pierde, el Señor va a tener que volver a utilizar el recurso del inicio, la misma pesca. Pero para que entiendas una cosa, no vas a depender nunca de tu pesca. Dependes de mí, no de tu logro. Yo oro por eso. Yo oro por eso porque es que cuando nos desubicamos como de nuestro llamado, desafortunadamente estamos tan en pro del logro, del éxito, y el Señor puede por su misericordia volverte a dar un gran logro, un gran éxito. ¿Pero tú crees que le importa el logro y el éxito? Pues no, le importa que comprendamos que se trata de Él, no del éxito. No es tu productividad. Entonces, tranquilos. Si en este momento estás teniendo una pérdida, pues, Dios lo va a hacer. Punto número 4. El amor corre más rápido que la razón. Eso es lo que tiene Pedro con Jesús, amor. Si algo sabemos es que Pedro es un hombre apasionado por el Señor. Lo ama. Así que en el versículo 7, entonces el discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro, codeándole, es el Señor. Y cuando Simón oyó que era el Señor, se puso la túnica porque se la había quitado para trabajar, se tiró al agua y se dirigió hasta la orilla corriendo. ¿Y sabes qué? No entiendo qué pasó, pero no me interesa. Él es la respuesta. ¿Dónde quedaron los peces ahora? Allá. Ya no importaban los peces, ya no importó la productividad, no estés esperando resolver tu problema financiero para ir y servirle ya. No lo esperes. No, ya no hizo lo de la primera vez. ¿Se acuerdan que la primera vez sacó la barca, sacó los peces, estaba feliz, pero como que dijo, esto es un milagro? Esta vez fue diferente. Sí había una gran cantidad de peces, pero los peces ya no eran lo que importaba. El Señor es el que importa. Y me parece también muy bonito esto, porque acá hay un contraste súper interesante. En Génesis, cuando Adán y Eva pecan y el Señor se aparece en el huerto del Edén, que eso es una cristofanía, que le pregunta a Adán, ¿dónde estás tú? ¿Qué hicieron ellos? Se escondieron. Pero aquí, cuando el Señor aparece y vuelve a la misma escena, ya no decide esconderse, decide acercarse. Ya cambió la historia, ya comprendieron la gracia. Ya comprendimos la gracia. Vamos a ir a Juan número 21, 19 y con esto vamos terminando, porque para que pasen los muchachos de alabanza. ¿Falta algo por llenar en sus notas de estudio o no? No, ¿cierto? Hoy sí lo logré. No, es que me pierdo a veces. Bueno, lean la conversación, me amas, ya hemos predicado eso muchas veces. Pero acá hay una conversación que me gusta mucho, que está en Juan 21, 18. Vamos a ver, 18, 19. Bueno, está otra vez. Esto es una cita pastoral muy interesante. Esto es una cita pastoral con un chismoso. Yo me imagino esas citas que uno a veces tiene de rapidez con un discípulo y está uno aquí en el audio escuchando lo que el pastor está hablando con el discípulo así y toma apuntes. Porque el que escribe esto es Juan, no es Pedro. Así que Juan está escuchando la cita entre ellos dos. Entonces la cita es la siguiente. Pedro, te voy a decir la verdad. Cuando tú eras joven, o sea, cuando tú eras inmaduro en la fe, podías hacer lo que tú querías. Te vestías a ti mismo, ibas a donde querías ir. Sin embargo, la madurez espiritual es esta, que cuando tú eres viejo, cuando tú eres maduro, extenderás los brazos y otros te vestirán y te llevarán inclusive a donde no quieras ir. Se le está diciendo el Señor, ya no es a mi manera, como dice Chente. Amén, sufrí, lloré y yo no sé qué, ¿a qué? ¿A mí? Eso significa inmaduro.
¿O así no es el matrimonio? Y así es el matrimonio con Cristo, donde tú me quieras llevar, Señor. Y le estaba, y después, mira lo que dice el versículo 19. Me gusta mucho, Juan está muy, me encanta porque Juan es... Jesús le dijo eso para darle a conocer el tipo de muerte con la que glorificaría a Dios. O sea, que él iba a morir, porque Pedro murió crucificado boca abajo, para los que... Él murió crucificado en Roma boca abajo, porque dice la historia poscristiana que cuando lo iban a crucificar, porque era cristiano, él dijo: no soy digno de morir como mi Señor, así que entonces lo crucificaron boca abajo. Eso dice la historia cristiana. O sea, él estaba diciendo eso, porque pues sí. Pero mira lo que le responde. Pero entonces Jesús, ¿qué le dijo? Dígalo conmigo. Sigue. No sigas las pescas, no sigas los milagros, no sigas los logros, no sigas tus derrotas, no sigas eso. Por favor, Pedro, sígueme. ¿Sabes por qué? Porque te vas a volver a tropezar, te vas a volver a caer, te vas a volver a fallar y vas a volver a dudar. Pero el secreto no está en que lo hagas bien. El secreto está en que me sigas a mí. Ese es el secreto de la fe. Y por eso es que el apóstol Juan inicia el evangelio diciendo: Él es la luz, y cuando tú estás en oscuridad, ¿qué haces? Sigues la luz, ¿o no? Y termina el evangelio de Juan diciendo que Jesús le está diciendo a los discípulos: solamente es simple, sígueme. Sígueme aunque te hayas caído, aunque hayas pecado, aunque te sientas miserable, aunque te sientas hipócrita. Por favor, sígueme. No importa, sígueme. Pero me encanta esto. Versículo siguiente. Con esto voy terminando. Pedro se dio la vuelta y vio que detrás de él, detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba. ¿Qué estaba haciendo? Estaba chismeando. El que se ve inclinado hacia Jesús durante la cena del Señor para preguntarle, o sea, es él. Señor, ¿quién te va a traicionar? ¿Ves que él está viendo? Yo tengo un problema de chisme. Juan está diciendo: yo tengo un tema me gusta el chisme cristiano. Bueno, los testimonios cristianos, perdón. Porque los convierte en testimonios. 21. Pedro le preguntó al Señor: Señor, ¿qué va a pasar con este? Porque ya sabe de mí. ¿Y con este qué? Me parece demasiado chistoso eso. Versículo siguiente. Y Jesús contestó: si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? ¿Cómo es que dice Carla? ¿Cómo es que Pedro, tú con Juan? Pero lo que pasa es que iba a quedar feo en la Biblia. Porque yo creo que, Señor, va a quedar feo, ¿qué te importa? Pongamos algo más bonito. Bueno, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, vuelve y repite. Con esto termina el evangelio. Amigos, todo el evangelio se trató desde el inicio de que la luz del mundo apareció, de que Nicodemo estaba buscando en la intelectualidad las respuestas, de que la samaritana estaba buscando en el amor de los hombres, el amor, y no había conocido el amor, conoció sexo, pero un amor, de que el paralítico estaba en el estanque buscando el milagro en el agua, de que el ciego seguía dependiendo de otros para poder limosnear, de que todo el evangelio se trató de que todo el mundo está buscando algo. Todos están buscando algo. Pero la luz apareció y la luz está diciendo simplemente: sígueme. Dijo una escritora que me gusta mucho, se llama Correptivo, dice: el Señor ya puso la instalación, todo funciona, pero hay oscuridad. Lo único que tienes que hacer es prender la luz. La luz está ahí.
Solamente sube el switch. Sígueme.